1618 los conflictos religiosos en Europa alcanzaron su punto más crítico. En la ciudad de Praga, los protestantes lanzaron a algunos católicos por la ventana del castillo de Praga. La defenestración de Praga condujo a la guerra religiosa más sangrienta en la historia de Europa, la Guerra de los 30 años. El emperador católico de Alemania aún soñaba con un occidente cristiano unido. Quería restablecer el viejo orden, una fe, un gobernante, un reino. Sus vecinos estaban al tanto. Dinamarca, Suecia y Francia se unieron en contra del dominio alemán. Luchó en el frente de batalla. Gustavo II Adolfo, el rey protestante de Suecia, se convirtió en la figura principal de los cristianos reformados durante la Guerra de los 30 años. El sueco también creía en la unidad de los cristianos occidentales, pero bajo su mando. Quería ser el primer emperador protestante de Europa. Ningún bando podía ganar la guerra, ni los católicos ni los protestantes. ¡Retirada! Gustavo II Adolfo murió en el campo de batalla. Ni la fe, ni las espadas unificaron Europa. Vieja guerra, nuevos frentes. Luego de los suecos, los franceses se unieron a la lucha contra el emperador del Sacro Imperio Romano de los alemanes en 1635. Católicos se enfrentaban a católicos. Ya no era una guerra por religión, sino por poder. Durante el conflicto, hasta 7 millones de personas murieron en Europa. La ciudad alemana de Münster marcó un hito en el camino de Europa hacia la razón. En la provincia de Westfalia se escribió la historia del mundo. Las partes enfrentadas se reunieron allí para buscar una salida a una situación estancada. Luego de 30 años de guerra, la paciencia tanto de protestantes como de católicos llegó a su límite. El hastío dio paso a la tolerancia. La unión del occidente cristiano no era más que una ilusión. Una fe, un gobernante, un reino. Ya no era un ideal común entre los europeos. Los delegados del primer Congreso de Paz del continente buscaban un nuevo estímulo. Con la Paz de Westfalia, crearon una nueva Europa en 1648. En lugar de dominio, luchaban por un balance de poder. En el siglo XVII surgió una nueva definición de Europa, una nueva idea del continente. Tras la guerra de los 30 años o 30 años de conflictos sangrientos, Europa decidió por fin recomponerse. Los pensamientos de paz y equilibrio ganaron mayor importancia. Fue relevante. El concepto que crearon fue el de la Nueva Europa. La Paz de Westfalia puso fin a las guerras religiosas en Europa. Desde entonces, cada país podía elegir su religión, incluso dentro del Sacro Imperio Romano. Para la mayoría de los europeos, la fuerza alemana representaba la mayor amenaza para el equilibrio de poder, por lo que se restringió el poder del emperador. En el siglo XVII, la paz de Europa se construyó sobre la diversidad y no la unidad. La Unión Europea es el proyecto de paz de nuestra época. Los europeos tratan de actuar de forma diplomática a pesar de sus diferencias. Lo que los divide hoy no es la fe, sino el dinero. Desde la incorporación del euro han surgido nuevos conflictos. Algunos líderes y expertos suponen que Alemania se beneficiará más con la moneda común. ¿El dominio económico alemán es la nueva amenaza para el equilibrio del poder en Europa?